Localización del corazón. El corazón está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, aorta y columna vertebral. Este está cubierto por una bolsa llamada pericardio. Este pericardio se contiene dos hojas, que es una interna y la otra es externa. Entre estas dos hojas existe una escasa cantidad de líquido para evitar su rozo cuando late. El corazón derecho consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la parte inferior. La aurícula derecha lleva la sangre venosa no oxigenada a todo el cuerpo a través de las venas caves que desembocan de ahí. También desemboca en la aurícula derecha el seno venoso, conducto que recoge la sangre venosa. En la cara anterior se ubica la orejuela derecha de forma triangular. La aurícula se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula. Esta válvula se llama tricúspide. Esta permite el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, pero no en sentido contrario. El corazón consta de un sistema productor de impulsos eléctricos que se hace de las células se contraigan y se produzca el ritmo cardíaco. Se compone de los nodos sinusal y auroventricular y del haz de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Estos están constituidos por pequeños acúmulos de células especializadas capaces de iniciar impulsos eléctricos. El nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior, en el marcapasos dominante, el generador de impulsos eléctrico. Pues hasta ahí es la anatomía de... Iniciando con el sistema cardiovascular, es importante iniciar o retomar tres acciones muy importantes para un buen desarrollo. Inicialmente con ejercicio constante, dieta saludable y evitar humo de tabaco. Sabemos que la función principal del sistema es un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno inhalado ingresa en los pulmones y llega hasta los alvéolos. También sabemos que se divide por dos vías respiratorias, que es la superior y la inferior. La vía superior indica que inicialmente desde la cavidad nasal, faringe y laringe, y la inferior corresponde a la tráquea, bronquio principal y los pulmones. Durante la respiración se lleva a cabo un intercambio gaseoso. Inhalamos, que es inspiración oxígeno, y exhalamos una expiración dióxido de carbono. Inicialmente con las fosas nasales, dos amplias cavidades por donde ingresan y sale el aire. Tiene como función preparar el aire humedeciéndolo, calentándolo y filtrándolo. 2 es la faringe. La faringe su estructura tiene forma de tubo que se sitúa en el cuello, conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y la laringe. 3. La laringe permite el paso de aire desde la faringe hasta la tráquea y los pulmones. 3. La laringe permite el paso de aire desde la faringe hasta la tráquea y los pulmones. Sabemos que el bronquio conduce el aire desde la tráquea hasta los bronquios. El bronquiolo conduce el aire desde los bronquios hasta los alvéolos, y el alvéolo tiene la forma de pequeños sacos con una pared muy delgada constituida por una capa unicelular
y ésta se encuentra situado al final de las últimas ramificaciones de los bronquiolos. La tráquea da origen a los bronquios principales y se dividen en bronquios secundarios o lobares. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios o segmentarios, que a su vez se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa con el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parte de los bronquioles respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. El aire es inhalado por la respiración a través de la boca y la nariz. El diafragma y otros músculos llevan el aire a los pulmones, donde el oxígeno se mezcla con la sangre. Y los pulmones. Los pulmones, su función principal es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. Cada pulmón cuenta con un árbol bronquial que se divide progresivamente hasta formar ramificaciones más altas y más pequeñas. La tráquea da origen a los bronquios principales y se dividen en bronquios secundarios o lobares. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios o segmentarios, que a su vez se dividen en bronquiolos. El bronquiolo continúa con el proceso de ramificación y da origen al bronquiolo terminal, de donde parte de los bronquioles respiratorios, que es donde se encuentran los sacos alveolares. La sangre es necesaria para mantenernos vivos. Transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. También transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema digestivo, que se encarga de expulsarlos al exterior. La sangre también lucha contra las infecciones y transporta hormonas por todo el cuerpo. La composición de la sangre. Primero iniciamos con el plasma, que es una porción líquida de sangre y el principal componente. Esto lo conforma un 55%. Es más denso que el agua y tiene un gusto salado. Siguiendo con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son células más numerosas en la sangre. Su función es transportar oxígeno gracias a la hemoglobina. Continuando con los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Son menos numerosos que los glóbulos rojos. Son células que forman parte del sistema inmunitario del cuerpo. Estos existen varios tipos, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos y células T. El paro cardiorrespiratorio es la parada repentina del corazón causando la pérdida de la respiración y la conciencia. Este va a ser ocasionado por una alteración en la actividad eléctrica del corazón. Al año en el mundo se registran más de 135 millones de fallecimientos por causas cardiovasculares. El paro cardiorrespiratorio va a ser la principal causa. Se considera que entre un 0.4 hasta un 2% de pacientes ingresados a un área intrahospitalaria, hasta el 30% de fallecidos reciben técnicas de reanimación cardiopulmonar. La fibrilación ventricular es común encontrarla en pacientes con paro cardiorrespiratorio fuera del hospital. Esto con un 18 a un 63% de los casos. En pacientes con recuperación espontánea de la circulación, vamos a encontrar que hasta el 50% presenta fibrilación ventricular. Esto en los primeros 2 minutos después de la conversión exitosa. A nivel mundial, la incidencia de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario va entre 20 a 140 por cada 100.000 personas y la supervivencia oscila entre el 2 y el 11%. Aproximadamente el 80% de paros cardiorrespiratorios suceden en el hogar, por lo que la tasa de muerte es cercana al 90%. Más de la mitad de los sobrevivientes tienen varios daños a nivel cerebral. En el entorno prehospitalario, la supervivencia de paro cardíaco oscila entre el 3 y el 16.3%, mientras que a nivel hospitalario se oscila que aproximadamente hay el 18% de supervivencia en casos de paro cardiorrespiratorio.
El paro cardiorrespiratorio intrahospitalario se debe con mayor frecuencia a complicaciones de alguna enfermedad grave. Se encuentra en mayor incidencia en adultos hombres con un 55% con una media de edad de 72 años. Y en mujeres con el 45% con una media de 71 años. La actividad eléctrica sin pulso se encuentra con más frecuencia en los pacientes con un 47%. Después sigue la asistolia con un 36%. Con reanimación cardiopulmonar se encuentra que alrededor del 55% de los pacientes responden exitosamente y del 45% no se encuentra respuesta. 17% de los pacientes adultos se encuentran con fibrilación ventricular. Actualmente, por la pandemia de COVID-19 se ha visto un incremento en los casos de paros cardiorrespiratorios. Según la Organización Mundial de la Salud, en promedio la tasa de mortalidad es del 3%, pero van a existir variaciones de acuerdo a la edad del paciente, el país en el que se encuentra y presencia de comorbilidades como puede ser diabetes, hipertensión arterial u obesidad, que estas pueden incrementar hasta un 24%. Actualmente se ha reportado un incremento en los casos de paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. Esto se debe a varios mecanismos propuestos en pacientes con COVID-19. Estos incluyen falla respiratoria progresiva debido a un síndrome respiratorio agudo severo, choque séptico, embolismo pulmonar, daño al miocardio y arritmias secundarias malignas debido a un daño miocárdico o el uso de medicamentos que prolongan el intervalo QT, induciendo taquicardia ventricular. Desde el punto de vista de fisiopatología del PCR, son tres los principales conceptos que lo van a definir, que son la detención de la circulación y ventilación, el umbral de isquemia y el tiempo de retorno a la circulación espontánea. La detención de la circulación y la ventilación, cuando se tiene un cambio muy repentino en el aporte de oxígeno y de la glucosa en órganos tan sensibles como son el cerebro y el corazón, va a existir un gran riesgo. El aporte de oxígeno depende de dos factores, que son los factores centrales y los factores periféricos. Dentro de los factores centrales se encuentran involucrados la función cardiopulmonar y la hemoglobina. La función cardiopulmonar, es importante mencionar el gasto cardíaco y la presión arterial de oxígeno o la saturación de oxígeno en la sangre. Recordemos que es muy importante el gasto cardíaco porque si alguno de los factores se alteran, es decir, si la hemoglobina baja y el aporte de oxígeno también baja, por obvias razones el gasto cardíaco también va a bajar. Y si disminuye el gasto cardíaco, este no va a ser posible que sea compensado, porque ya vamos a tener una disminución de la hemoglobina y también el aporte de oxígeno, o sea que no va a haber quien lo respalde. Y los factores periféricos tienen que ver con la regulación de la microcirculación. Esto quiere decir que se redistribuye el gasto cardíaco a los órganos y también tiene que ver con el grado de afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Retomando, el gasto cardíaco es lo más importante en este punto. El segundo punto es el umbral de isquemia, la isquemia cerebral. El cerebro es un órgano muy sensible a la hipoxia y la isquemia cerebral es el resultado de un flujo sanguíneo que está por debajo de un punto crítico. Cuando se disminuye ese punto crítico, se van a ver afectados el metabolismo cerebral y se va a ver comprometidas funciones cognitivas. Y a su vez, si eso persiste, al paso de los minutos, va a existir un daño neurológico irreversible. Aquí el tiempo es muy crítico, porque conforme pasan los minutos es más severo el daño que va a existir. En los minutos 0 a 1 hay una irritabilidad en el miocardio y también del minuto 0 al minuto 4 existe un daño cerebral poco probable. Pero del minuto 4 al minuto 6 ya hay un posible daño cerebral. Del minuto 6 al minuto 10 ya va a haber un daño cerebral muy probable.
y si sobrepasa a los primeros 10 minutos, ya va a existir un daño cerebral que sea irreversible. Entonces, pues hay factores bioquímicos como la disminución del oxígeno y de la actividad láctica, el aumento del calcio citoplasmático, va a haber el aumento de radicales libres, el aumento de neurotransmisores extracelulares y daños también como lesiones endoteliales, edema, alteración en la permeabilidad y reactivación vascular. Y todo esto nos conlleva a un fenómeno de no reflujo. Esa reducción de flujo sanguíneo nos va a llevar a una depresión de la reserva de energía. Se apertura la vía anaeróbica y hay acidosis. También hay una disfunción de la bomba de sodio-potasio y se va a ver alterado el electrolito del potasio. Hay una despolarización en la membrana y eso aumenta la liberación de glutamato. Y se activan los receptores de donde el glutamato actúa. Existe también una apertura de canales de calcio dependientes y un fallo del sistema de buffer de calcio. Y todos estos mecanismos nos van a llevar a un aumento del calcio intracelular. Y después de eso va a haber una activación de no lipasas y proteasas. Y eso va a llevar a la apoptosis. Esa producción también de ácido nítrico va a llevar a la producción de más radicales libres. Va a haber después una peroxidación lipídica y va a aumentar el daño celular que va a ser irreversible. La repercusión genera un cuadro de inflamación y esto libera citoquinas y también nos va a llevar al daño celular irreversible. Entonces, aquí podemos ver los grados de oxigenación cerebral desde un punto crítico, que son la normal, la oligoemia, la penumbra y el infarto. En la siguiente imagen nos traduce lo que hemos visto, lo que hemos venido hablando. Entonces, mientras disminuye el flujo cerebral, el daño de los tejidos es mayor. Y como tercer punto y último está el tiempo de retorno a la circulación espontánea, que tiene como principal objetivo la rápida obtención de un flujo circulante efectivo, aunque este sea mínimo, pero que nos pueda permitir restablecer la circulación espontánea. De acuerdo a ese restablecimiento, se va a ver limitados los daños o va a haber una mejora en el pronóstico. Una vez que ya se haya realizado maniobras para restablecer la circulación espontánea, se tiene que evaluar la causa, sobre todo si ésta no es permanente. Por ejemplo, si se tiene un ritmo que es desfibrilable, la mejor maniobra para obtener el flujo circulante efectivo es la terapia eléctrica, o sea, desfibrilar. Pero si el ritmo no es desfibrilable, entonces la mejor maniobra sería la reanimación cardiopulmonar, el RCP, por compresiones y ventilaciones. Soy Iris Liliana Aguilar Ortiz del cuarto 2 de la licenciatura en enfermería y el día de hoy hablaremos sobre cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio tanto en niños como en adultos. Primero tenemos que definir qué es la RCP. La RCP es el conjunto de maniobras que nos van a ayudar a mantener con vida a nuestro paciente. El siguiente punto es definir las causas. En este caso puede ser una fibrilación ventricular como una parada cardíaca, aunque no son lo mismo. Para realizar la RCP, en este caso voy a explicarlo, en un ambiente fuera del hospital. Entonces, por lo tanto, si vamos a hacer uso de un desfibrilador, vamos a tener uno semiautomático o automático, porque el manual solamente se encuentra en los hospitales. También tenemos la bolsa BBM que nos va a ayudar con la ventilación del paciente. También tenemos otro tipo de materiales, sobre todo en esta época que, generalmente dicen que se debe de realizar respiraciones boca a boca, pero desde hace mucho tiempo se ha dejado de hacer porque no sabemos qué enfermedades puede tener nuestro paciente. Entonces tenemos un escudo facial, también una máscara de bolsillo y en este caso que está la pandemia de COVID-19 es importante porque podemos salvar a nuestro paciente, pero después nosotros vamos a estar afectados, entonces siempre tenemos que usar protección personal.
Bueno, voy a empezar a explicar los pasos para más tarde enseñar un video de cómo hay que actuar. Primero tenemos que verificar la zona en la que ocurrió el accidente. Tenemos que llegar a la zona. Antes de acercarnos totalmente, tenemos que verificar los posibles peligros, tanto latentes como los que ya están presentes. Entonces vamos a verificar la zona, que esté fuera de peligro, tanto de personas o por ejemplo, si estuviéramos en una carretera, no vamos a agarrar y hacer RCP ahí. Tenemos que ponernos en un lugar a salvo para tener seguridad tanto nosotros como nuestros pacientes. Entonces verificaremos si la zona es segura. Al ver si la zona es segura, podemos continuar con los pasos, que sería ofrecer nuestra ayuda, es decir, que sabemos lo que tenemos que hacer, y al mismo tiempo colocarnos nuestro equipo de protección personal, que en este caso podría ser un cubrebocas, unas gafas o algo así, porque al realizarlo nuestro paciente puede expulsar fluidos, e igual guantes. Entonces nos los vamos a ir colocando. Nos vamos a acercar al paciente y vamos a verificar su estado de conciencia. Vamos a sujetarlo de los hombros, vamos a hacer alguna presión en las clavículas para verificar si, por ejemplo, si está durmiendo o no está, o simplemente no está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces lo vamos a sujetar y lo vamos a agitar y le vamos a hablar en voz fuerte para que, si es alguno de los casos que no es un paro cardiorrespiratorio, despierte o veamos que sí está vivo. Entonces vamos a verificar también si tiene movimiento en el tórax, si está realizando respiraciones. En el caso de que no esté respirando, por ende tampoco está teniendo latidos. Entonces el siguiente caso será activar el servicio de urgencias médicas, que en este caso tanto nosotros como algún ayudante que vaya con nosotros o también algún testigo puede llamar. En este caso tenemos que enseñarle a marcar, porque muchas veces no sabemos. Tenemos que decirle que marque al 911, porque muchas veces por los nervios puede marcar otro número. Tenemos que decirle que tiene que decir su nombre, de qué número está marcando, dónde acaba de ocurrir el accidente y el estado del paciente, y seguir las indicaciones de la persona que le está contestando. Más tarde, bueno, nosotros si lo hicimos, ya cuando nos digan, puede colgarme o lo que sea, vamos a continuar a realizar la RCP, pero si alguien más lo está realizando la llamada, nosotros vamos a empezar con la RCP. Para realizar una RCP de alta calidad debemos de realizar 120 compresiones en un minuto con una profundidad de 5 centímetros, también permitiendo la recuperación del tórax del paciente. Vamos a realizar 4 ciclos en el minuto, que se van a dividir en 30 compresiones por 2 ventilaciones, así hasta completar el minuto. Después de esto vamos a verificar el estado del paciente. Si el paciente tuvo una recuperación espontánea de la circulación, pues bueno, ya no va a ser necesario continuar con las compresiones, pero en el caso de que no, tenemos que continuar. También para el uso del DEA, en caso de tenerlo o en el momento en el que llegue, tenemos que prenderlo primero. El desfibrilador, como es semiautomático o en algunas veces automático, te va a dar las indicaciones. Lo único que tienes que hacer es escucharlo y seguirlas. Entonces lo tienes que encender, te va a dar las instrucciones. Debes de colocar los electrodos en el tórax del paciente, que es uno aquí y el otro acá. Te va a decir si el pulso del paciente es desfibrilable o no, y debes de seguir las indicaciones. Es muy importante que nadie toque al paciente en las dos situaciones. Una, cuando el desfibrilador está analizando el ritmo cardíaco del paciente, y la segunda, cuando va a realizar una descarga. A continuación daré una demostración de cómo realizar la RCP en pacientes adultos únicamente con compresiones. Primero debo de revisar la escena.
Debo de mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia todas partes para asegurarme de que sea seguro para mí como para el paciente. Después debo de acercarme y colocarme el equipo de protección personal. De igual manera, debo de colocarle un cubrebocas al paciente, sobre todo en estos tiempos donde el COVID está, porque al realizar las compresiones del paciente expulsa aire y las partículas pueden volar. Entonces le coloco un cubrebocas también al paciente, ajustándolo, y voy a verificar el estado de conciencia del paciente. Primero le voy a hablar y a sujetarlo de los hombros. ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Al mismo tiempo debo de ver el tórax del paciente, si se está expandiendo o no. Si no está respirando, tampoco tiene latido, entonces está en un paro cardiorrespiratorio. Entonces voy a llamar a los servicios de urgencias, voy a marcar 911, voy a marcar y voy a decir: me llamo Iris, estoy llamando del número 771-303-9781. Estoy en la calle Río Pánuco, en Pachuca, Hidalgo, y tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio. Debo de esperar las indicaciones, debo de esperar a que ellos me digan cuándo puedo colgar, y después voy a proseguir a colocarme al lado del paciente en una posición de 90 grados. Debo de colocar una mano encima de otra, colocando únicamente el talón de mi mano en el tórax del paciente en una línea perpendicular a los pezones. Entonces, debo de descubrir el tórax del paciente y debo de iniciar las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Debo de continuar con las compresiones, en este caso, sin realizar la ventilación, ya que no cuento con el equipo necesario, hasta que ya no pueda, o en todo caso llegue alguien más a ayudar. A continuación daré la demostración de cómo realizar la RCP en pacientes adultos con compresiones y ventilaciones, pero con la mascarilla facial. En el caso de tener una barrera protectora, la colocaremos en el rostro de nuestro paciente y abriremos el área respiratoria colocando una mano en la frente del paciente y dos en su mentón. También se puede utilizar una mascarilla de bolsillo. Entonces vamos a descubrir el tórax de nuestro paciente y comenzaremos con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Verificaremos el estado del paciente, si tuvo una buena reacción al RCP. En caso de que sí, vamos a colocar a nuestro paciente en posición de seguridad y si no, continuaremos con las compresiones. A continuación daré una demostración de cómo realizar la RCP en pacientes adultos con una BBM y un desfibrilador semiautomático. En el caso de ser 2 reanimadores y contar con un desfibrilador y una BBM, dejaré a mi compañero realizando las compresiones y yo iré por el equipo. Este es un dispositivo de capacitación únicamente. No emitirá descarga. Deje descubierto el pecho de la persona. Coloque los electrodos firmemente sobre el pecho de la persona, tal como se muestra. Analizando el ritmo cardíaco. Analizará el ritmo cardíaco, todos fuera. Se recomienda descarga. Continúa con las compresiones. Cargando. Apártense. Apártense. Oprima el botón de descarga. Dará una descarga, todos fuera. Fuera yo, fuera tú, fuera tú. Se ha dado una descarga. Comience 5 ciclos de RCP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13. Queda un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Relevo. 3. Analizando el ritmo cardíaco. Apártense. Nadie lo toca, está analizando. Se recomienda descarga. Continúo con compresiones. Cargando. Apártense. Apártense. Oprima el botón de descarga. Shock. Para realizar descarga. Fuera tú, fuera yo, fuera todos. Se ha dado una descarga. Comience 5 ciclos de RCP. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 4. Analizando el ritmo cardíaco. Apártense. Y bueno, en este caso, si nuestro paciente tiene una recuperación de la circulación espontánea, vamos a ponerlo en la posición de seguridad y en caso de no, continuaremos con las compresiones. Muchas gracias. Muchas gracias.